Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 3 de noviembre. Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Como cada jueves a esta hora de la mañana están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos al investigador Recaredo Gálvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti y a todo el equipo de Fundación Sol por estar siempre con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Vamos a hablar en esta ocasión del tema que ha marcado sin duda alguna las últimas horas a partir de la presentación ya de forma oficial que hizo el presidente Gabriel Boric de la reforma previsional. Anoche en cadena nacional vamos a estar analizando su contenido y también cómo esto se puede comparar con la propuesta que han estado trabajando desde hace bastantes años la Fundación Sol junto a la coordinadora No Más AFP. Recaredo, partamos un poco pidiendo tu opinión, ¿no? Respecto de lo que es esta reforma previsional, ya conociendo más detalles respecto de su contenido, por lo menos a partir de lo que explicó ayer el presidente y posteriormente alguno de sus ministros respecto de su contenido. Bien, ahora, como tú dices, hay que fijarse en esta reforma a partir de los cambios que propone. Y uno de los titulares que ha sido probablemente el más extendido es el que dice de que esta reforma trae el fin de la AFP. Y ese es un punto que tenemos que traer a la discusión. Primero, hoy día, si miramos nuestro sistema, que desde nuestro punto de vista no tiene las condiciones necesarias para ser un sistema de seguridad social, porque el centro de lo contributivo, de lo que se descuenta, de la cotización mensual, es destinado a cuentas individuales que son administradas por la AFP. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esas AFP son al mismo tiempo empresas que en su mayoría pertenecen a compañías de seguro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una de las AFP más grandes que opera hoy día en el sistema, que es la AFP Provida, es parte de la compañía de seguros MetLife. Es decir, hoy día existe una especie de relación entre las AFP que pagan por un lado una serie de pensiones, siendo una de las más destacadas el retiro programado, y por otro lado las compañías de seguros que pagan principalmente las pensiones del tipo renta vitalicia. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que ocurre en esta industria con la reforma, una de las cuestiones que podrían llegar a ocurrir es lo que ya se ha mencionado en términos de que la AFP como negocio puedan ver que necesitan reformularse, pero las compañías de seguros como tal no están desapareciendo con esta reforma en términos de su importancia en el sistema previsional. Incluso se podría pensar de que son las compañías de seguros las que van a ir tomando más protagonismo, y al mismo tiempo son estas mismas compañías de seguro las que podrían tener una importante participación a partir de todo lo que va a significar la creación de empresas que puedan realizar la inversión de este ahorro. No olvidemos que hoy día, si existen AFP que son controladas por compañías de seguro, el día de mañana también podrían existir otro tipo de empresas que se adecúen a este nuevo sistema y que también sean controladas por una compañía de seguro. O sea, acá en el centro, al final uno se pregunta, bueno, con la salida de la AFP estamos garantizando dos principios muy importantes, o no lo estamos haciendo. ¿Cuáles son esos dos principios? Por un lado, que realmente el ahorro acumulado pueda ser utilizado para mejorar las pensiones, y por otro lado, sobre todo, que no estemos destinando ese ahorro para financiar inversiones en grandes grupos económicos que operan en Chile, que son de matriz nacional, o grandes grupos económicos que operan en nuestro territorio y son de matriz extranjera. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta y revisamos la reforma, vemos que en realidad estas dos cosas no están tan claras. O sea, por una parte podrían desaparecer la AFP, pero no sabemos si van a aparecer empresas que vengan con una relación todavía vinculada a las compañías de seguro, que al final sean empresas privadas que empiecen a financiarizar el sistema desde otro ámbito.
Y por otro lado, acá va a continuar un mecanismo de capitalización, es decir, las inversiones van a seguir siendo una parte importante de este nuevo sistema. Y al mismo tiempo no olvidemos que las inversiones implican riesgo y que ese riesgo hoy día en este sistema implica pérdida, es decir, que los fondos van perdiendo relativamente dependiendo de los ciclos financieros el valor que tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que nos preguntamos, bueno, con esta reforma, ¿sigue habiendo capitalización? Sigue habiendo capitalización. ¿Qué significa eso? Que pueda haber una correa directa de transferencias del ahorro a inversiones en grandes grupos económicos. Por otro lado, nos preguntamos, ¿esto en cierta medida podría significar una mejora de las pensiones? Y ahí, claro, podrían haber mecanismos que mejoren las pensiones como se han descrito, pero el fuerte para mejorar las pensiones que hoy día trae esta reforma está vinculado esencialmente a gasto público. Y eso es algo que también tenemos que mirar con bastante detención. Haciendo ahí un punto aparte y entrando en esta otra idea, podemos indagar cómo la transformación de esta PGU que tenemos hoy día en una pensión de base, que es lo que pretende este gobierno, de poder por lo menos llegar con un monto como el que ya se ha descrito, ¿verdad? De alrededor de los 250.000 pesos. Eh, cómo esa pensión es financiada, va a ser financiada principalmente con gasto público a través de impuestos generales. Entonces también ahí nos tenemos que preguntar qué es lo que ocurre cuando se financian de esa manera este tipo de transferencias y al mismo tiempo, en paralelo, estamos discutiendo una reforma tributaria. O sea, ahí hay dos elementos centrales. ¿Cuánto es lo que puede avanzar? Nos podríamos preguntar. La reforma de pensiones que exige gasto público y que al mismo tiempo el gobierno ha señalado que está enlazada con una reforma tributaria que también se está discutiendo, porque acá estamos viendo estas dos reformas en paralelo. Entonces, ¿cuánto puede avanzar una, principalmente la de pensiones, que está vinculada a la tributaria, sin los avances de la tributaria? Es algo que también vamos a tener que ir observando a medida que pase el tiempo. Pero lo central acá es qué pasa si la reforma tributaria no termina en las condiciones que el gobierno se ha propuesto inicialmente y el gobierno termina con una reforma de pensiones que probablemente entre en un camino bastante parecido a lo que hemos visto años atrás. No olvidemos que acá, haciendo un poco de memoria, la reforma previsional en nuestro país está pendiente, por lo menos, hace ya más de dos gobiernos, en términos de las propuestas que se han impulsado. El gobierno anterior de Sebastián Piñera intentó realizar una reforma en el pilar contributivo y en el pilar no contributivo, solo pudo hacerlo en el pilar no contributivo, que era la transformación del pilar solidario en esta nueva PGU, pero no pudo realizar una reforma en términos de lo que era el pilar contributivo y no olvidemos que también en el gobierno anterior se discutía la posibilidad de que existiese un adicional de cotización, también se hablaba de un 6% y al mismo tiempo se planteaba una especie de acercamiento en términos de que se distribuyera esa cotización adicional, una parte a un fondo común y otra parte a las cuentas individuales. Entonces hoy día cuando vemos que el sector de la oposición principalmente se opone a que este 6% vaya a un fondo que sea solidario, en gran medida lo que estamos viendo es una campaña de desinformación, por una parte porque la reforma del gobierno plantea una distribución específica de 70% y 30% en este porcentaje adicional de cotización en términos de lo que se va a distribuir a un fondo común de cuentas nocionales, que es lo que se ha planteado, y respecto de lo que va a poder ser ocupado para poder mejorar las pensiones. Entonces, hoy día estamos viendo una reforma que si miramos algunos años atrás, probablemente se encuentra en un pie mucho menos positivo para poder lograr una transformación del pilar contributivo. Y es probable que nos enfrentemos a situaciones parecidas a las que se enfrentó el gobierno anterior cuando tuvo que separar el proyecto de reforma y tuvo que avanzar con modificaciones en el pilar no contributivo, es decir, esta nueva PGU, y que hoy día este gobierno traería también una propuesta para cambiar ese elemento de nuestro sistema. Y por otro lado, puede ser posible que se entrampe y que sea mucho más difícil la discusión del pilar contributivo y que este llamado fin de la AFP. No olvidemos que
la industria de la AFP salió rápidamente a rechazar esta reforma. Y no olvidemos también de que hay una gran cantidad de parlamentarios que ya han manifestado que lo que ellos esperan es que el 6% en su totalidad llegue a cuentas individuales. Y ahí es donde también tenemos que hacer un punto, porque si bien la reforma del gobierno en cierta medida incrementa las pensiones, como ellos lo han planteado, hemos visto, con lo que se ha dicho recién, que este mayor volumen de incremento viene principalmente a través de los impuestos generales. Y por otro Ujú, lado, tenemos que pensar que la industria de la AFP, más algunos parlamentarios de oposición, afines a las ideas del gran capital principalmente, ya han planteado su rechazo a esta reforma y han planteado también de que el 6% tiene que ir a cuentas individuales. Y al final del día, no olvidemos que cuando estamos pensando en incrementar las cuentas individuales y en incrementar el fondo que administran la AFP, seguimos jugando en el casino donde la casa siempre gana, y en este caso la casa son las AFP. No olvidemos que incrementar ese ahorro que ha administrado por esta AFP va a significar de que ellas van a seguir invirtiendo en términos de poder obtener rentabilidades, pero lo que está ocurriendo hoy día en los distintos mercados de capitales es que se produce una rentabilidad que no logra ser del mismo nivel que décadas anteriores. Es decir, si nosotros revisamos la serie desde el año 80 hasta la actualidad en términos de la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones, observamos que cada década que pasa la rentabilidad promedio es menor. Entonces hoy día, en una condición de crisis, obviamente que a lo que nos vamos a seguir enfrentando es a que las rentabilidades van a ser bajas y al mismo tiempo vamos a estar bastante expuestos a mayor pérdida de nuestro ahorro. Y eso es muy ujú, irrelevante. ¿Por qué? Porque mientras se discute una reforma, que por todo lo que ya he tratado de exponer puede ser compleja en su pilar contributivo de ser tramitada, y sobre todo porque el gobierno parte probablemente de una posición de derrota debido al resultado del plebiscito y no mirando todo el apoyo popular que tuvo el mismo gobierno a través de las propuestas que había presentado inicialmente. Entonces, si partimos desde ese punto, es probable que acá nos encontremos a medida que vayamos avanzando con una reforma que está medianamente truncada en el Congreso y cada mes que va pasando, las personas van a seguir perdiendo su ahorro acumulado. Entonces, esos dos fenómenos que están ocurriendo, que hoy día, luego de los retiros, luego de todo lo que se ha discutido el tema previsional, probablemente son muchas más las personas que revisan cotidianamente o periódicamente su cartola de AFP. Entonces van viendo cómo caen los fondos, van viendo cómo se va ahorrando de un plumazo las grandes eh, rentabilidades que habían presentado la AFP en el corto plazo y que hoy día ya son pérdidas. Entonces vamos pensando cómo al final de cuentas este sistema sigue generando beneficios para el gran capital a costa del esfuerzo de la clase trabajadora. O sea, eso es lo que hace este sistema de FP. Eso es lo ujú. que hace en términos de que toma este aporte que realizan los trabajadores con la promesa de que en algún día, gracias al efecto de la rentabilidad, las pensiones van a ser suficientes. Pero cuando vemos los resultados, como decía anteriormente, estamos mirando resultados que tienen las mejores rentabilidades a nivel histórico, es decir, las dos primeras décadas del sistema de FP, quienes cotizaron durante ese periodo aprovecharon las mejores rentabilidades que ha tenido el sistema. Y Ujú, podríamos decir que esas son personas que cotizaron al menos entre 35 y 40 años. Y si hoy día miramos ese tramo de personas que tuvieron esa cantidad de años cotizados, que es casi una carrera completa, y vemos el monto de las pensiones, lo que observamos es lo siguiente, es algo bastante alarmante, porque vemos que la mitad de todas las personas que recibieron su primera pensión autofinanciada ahora en el último mes que publicó la superintendencia, habiendo cotizado entre 35 y 40 años, no lograron superar una pensión en un monto de 323.816 pesos. ujú. Es decir, Recaredo,
Sí, para que alcancemos a ver también lo otro, porque nos quedan unos minutos ya. A propósito del trabajo que ustedes han hecho en la Fundación junto a la coordinadora No Más AFP desde el año 2016, esta propuesta en materia de pensiones, ¿qué podríamos decir respecto de las diferencias que contiene la que ustedes han trabajado con la que ha presentado el gobierno? Y a propósito de eso también, respecto de los pilares que ustedes establecen ahí que debe tener un sistema de seguridad social. Sí, lo primero que tenemos que considerar en relación al contraste, ¿verdad?, entre la propuesta es que la propuesta de la coordinadora lo que propone es que exista, primero que todo, un beneficio definido relacionado con los años, pero también con los ingresos. Hoy día el gobierno está planteando un monto bastante pequeño, se habla de 0,1 UF por año cotizado, ¿verdad? Que en cierta medida podría ser una pequeña aproximación a una idea de beneficio definido, pero se queda bastante corto al compararlo con la propuesta de la coordinadora Noma de FP porque esta se vinculaba directamente con los ingresos. Entonces, era muy parecido a cómo se financian las pensiones cuando estamos hablando de la Fuerza Armada y de Orden hoy en día, que estamos viendo que, bueno, si se alcanzan tantos años cotizados, la tasa de reemplazo puede llegar a un 70 o incluso más en términos de la pensión que van a recibir estas personas. Acá la idea de la coordinadora también es que exista una tabla de esa manera, donde puedan conocer las personas antes de jubilar y teniendo en cuenta cuál fue su salario promedio y cuántos años cotizaron, tener una idea de cuál va a ser la pensión que van a recibir. Por otro lado, también es importante tener en cuenta de que lo que hace la coordinadora con su propuesta es no seguir fomentando y fortaleciendo una estructura de transferencia desde las cuentas individuales hacia los grandes grupos económicos. La propuesta de la coordinadora trae un enfoque orientado a que el excedente que no se ha ocupado para financiar pensiones se ha ocupado para inversión en distintos ámbitos que pueden ser principalmente no y no necesariamente los que estén hoy día relacionados con empresas por ejemplo, hoy día se financian empresas como Sokimich, reciben inversiones desde los grupos de pensiones, desde los fondos de pensiones, o empresas que muchas veces son extractivistas o de alto impacto ambiental. Entonces, ahí también hay una apreciación. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la propuesta de la coordinadora no mantiene esta idea o trata de modificar de manera mucho más clara todo lo que dice relación con la existencia de un incremento de cotización hacia la AFP o las cuentas individuales. Hoy día el gobierno dice, bueno, vamos a mantener cuentas individuales, va a ser un 10,5%, se está hablando, ¿verdad?, de ese incremento. Y por otro lado, con la propuesta de la coordinadora, en realidad todo iría a través de una cotización donde se mantiene un registro nacional, es decir, se mantiene el registro individual de lo que cada persona aporta, pero todo va a un fondo común y es utilizado para financiar pensiones y el excedente, como decía, para poder realizar inversiones. Entonces, es decir, utilizamos cotizaciones, entendiendo esa propuesta, para financiar pensiones y también gasto público. Hoy día, lo importante es que cuál es el nivel de estructura de cotizaciones que vamos a utilizar pensando en mejorar las pensiones y cuánto es lo que vamos a dejar para seguir especulando en el mercado de capitales. Con la propuesta del gobierno se deja una gran proporción en términos de esa especulación, ¿ya? Y no una importante proporción destinada al pago de pensiones. En cambio, con la propuesta de la coordinadora, una parte importante de las cotizaciones va orientada a poder mejorar las pensiones actuales. Entonces, al final de cuentas, uno puede pensar, claro, la propuesta de la coordinadora mejora las pensiones sustantivamente, pero propone además una estructura de seguridad social, con mínimos, con techos, con la implementación de un beneficio definido en términos de los años y los montos cotizados, al mismo tiempo también medidas para poder hacerse cargo de la pensión de mujeres que es relativamente más baja, ¿verdad? Las condiciones de discriminación que tienen que enfrentar en el mercado del trabajo. Y al mismo tiempo lo que se busca es, principalmente es desfinanciarizar el sistema de pensiones, es decir, que no dependa tanto de las finanzas ni de las inversiones, el monto de la pensión que se va a recibir.
y que no tenga que estar de esa manera íntimamente relacionado con las pérdidas del ahorro. Ya hoy día un punto central es ese. Podemos seguir discutiendo las distintas propuestas que están para poder realizar una reforma, pero mientras pasa el tiempo, mantenemos el sistema de AFP hoy en día y los ahorros siguen expuestos a pérdidas, y esas pérdidas van a seguir generando un perjuicio en el fondo que tiene acumulado cada persona. Entonces, con lo que está pasando hoy día, ya tenemos la alerta encendida y ya tenemos que estar buscando la manera de poder limitar al máximo que esto siga ocurriendo. Entonces, para eso es necesaria una reforma. Es importante también la estructura de esa reforma. Si nosotros miramos el gran eslogan, otro de los grandes eslogans que el gobierno imprimió para esta reforma era un sistema mixto. Era avancemos en un sistema mixto de pensiones. Pero si miramos la comparación internacional con cómo realmente se estructuran los sistemas mixtos, en su mayoría a nivel internacional, la base más importante de los sistemas mixtos es lo que corresponde al sector público en términos de un administrador público que puede realizar la administración de ese ahorro, y al mismo tiempo corresponde a una contribución en términos de estos fondos de transferencia intergeneracionales, es decir, fondos solidarios. Es decir, ese es el principal pilar. Hoy día Chile en realidad recurre a un mini sistema mixto. Sí, lamentablemente, Recareo, te pido mil disculpas, pero se nos pasó la hora. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol las próximas semanas. Esto es una aproximación. Si usted está interesado en conocer más detalles respecto de esta propuesta de pensiones de la coordinadora, puede visitar coordinadora-afp.cl. Ahí va a encontrar el link para acceder. Recareo, muchas gracias por este tiempo y nos reencontramos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes, Claudio. Que tengan buena mañana y buena semana. Chao. Igualmente. Nos vamos. Allá llega Antonella Esteves. Que tengan un buen día.